No sé si solamente haya sido en mi caso, pero, al menos por lo que he escuchado de muchos de mis amigos, vivir en matrimonio es algo muy pero muy difícil. Y me refiero no solamente a la dinámica, las peleas, los desacuerdos, todo eso. Porque hay un detalle que es bien importante, el de la intimidad. Voy a hablar para esto solamente enfocándome en mi caso. No quiero que se piense que estoy generalizando, pero en sí, como hombre, la verdad es que me aburrí de hacer el amor con mi esposa. Ella siempre fue bonita, pero es algo que no se puede explicar. Pero el hecho de hacer el amor con la misma persona, al final termina siendo aburrido. Y no descarto que mi esposa a lo mejor también pensara igual. Sin embargo, ella no se quejaba ni decía nada. En sí yo tampoco, nunca le hice algún desaire o la critiqué, nada de eso. Yo trataba de cumplirle tal y como era mi obligación, pero tenía un secreto. Para esto debo contarles anónimamente que 1 o 2 veces al mes me gustaba ir a visitar a las cariñosas. Ustedes saben, a buscar un poco de variedad, a desfogar todo el estrés y la frustración de mi vida diaria. Al lugar al que yo visitaba, había una gran variedad de chicas, pero había una en especial con la que me gustaba hacerlo. Su nombre es Esmeralda. Si pudiera describirla, Esmeralda era una mujer morena, de estatura media, un cuerpo muy bonito, atractivo, una mujer completamente de fuego, cabello rizado oscuro, labios gruesos. Era delgada y aunque no tenía muchos atributos, tenía todo bien en su lugar. Una mujer que cautivaba a la mirada, pues tenía una personalidad bastante sensual. Y es que Esmeralda me gustaba porque, más allá de tener encuentros con ella, constantemente nos quedábamos platicando. Había cierta química entre nosotros. A Esmeralda le gustaba mucho que la visitara, incluso cuando a veces elegía a otra mujer. Ella se ponía celosa y me reclamaba en tono de juego. Después le fui agarrando un poquito de cariño a esa mujer y la convertí en mi preferida. Y para esto cada que la visitaba, pues le dejaba una buena cantidad de dinero para que siempre me siguiera tratando bien. El día en que decidí que necesitaba dejar de ver a Esmeralda es porque en una ocasión mientras lo hacíamos, le salieron de su boca unas palabras que me asustaron de inmediato. Me encantas, Jacobo. Me gusta mucho cómo me lo haces. De verdad que eres un hombre especial. Por eso te amo. Porque solamente tú sabes cómo hacérmelo. Cómo tratarme como una reina. En ese momento, yo me encontraba encima de Esmeralda, haciendo lo que tenía que hacer, disfrutando. Pero cuando la escuché decir aquello, de inmediato se me pasó la emoción. Se me apagó el fuego. ¿Qué estás diciendo, Esmeralda? Eso no puede ser. Tú sabes que yo soy un hombre casado y que simplemente vengo a divertirme. Mejor olvídate de eso, porque entre nosotros no puede existir el amor. Esmeralda se me quedó viendo. Sus hermosos ojos se empezaron a llenar de lágrimas, y esa tristeza se fue convirtiendo en coraje, incluso en ofensas, y vi cómo es que Esmeralda, de ser amorosa, se convirtió en toda una fiera. Entiendo tu punto, Jacobo, pero es inevitable. Me enamoré de ti. Yo sé que para ti no soy más que un objeto, pero de verdad lo que siento es real. Y quiero que sepas que me encantaría estuviéramos juntos de otra forma. Porque no creas que yo me voy a pasar toda la vida trabajando aquí. Solo quiero hacerme de un dinero, comprarme algunas cosas, pero en el fondo sueño con una vida normal. Ser la esposa de un buen hombre. ¿Por qué no? Tu esposa, Jacobo. Darte hijos y que vivamos juntos. Por favor, no me ofendas, no me juzgues mal. Si estoy aquí, es por pura necesidad, no por gusto. Consideré que Esmeralda se estaba volviendo loca. Aquello no podía ser posible, y se lo hice saber. No, Esmeralda, estamos mal. Tú estás malinterpretando las cosas. Tú sabes que yo tengo un compromiso con mi mujer. A ella la quiero, la amo. Y si estoy aquí es porque de repente me aburro de la misma intimidad de siempre. Por favor, toma las cosas como son. Yo no puedo enamorarme de ti, y tampoco quiero, porque independientemente de que estuviéramos en otras circunstancias,
No eres el tipo de mujer del cual yo me pudiera perder de amor. Lo siento, Esmeralda, no quisiera ofenderte, pero lo mejor es que me vaya. Aquella noche le pagué a Esmeralda y salí de aquel lugar. Me subí al auto y me fui para mi casa. Cuando llegué, como era costumbre, mi esposa Leticia ya estaba dormida, también los niños, así que después de ducharme me metí a la cama para dormir. Los días siguientes traté de olvidarme de ir con las cariñosas por un tiempo. Sabía que ya había tenido suficiente. Además, me tenía preocupado el que Esmeralda se haya enamorado de mí, porque me quedé con una extraña sensación. No sé por qué, pero le tenía miedo. Días después descubrí que no estaba tan equivocado, y es que a mi celular me llegaron unos mensajes. Eran de Esmeralda. En aquellos textos, esa mujer me pedía dinero, a cambio de guardar silencio, de no delatarme con mi esposa, de que había sido su cliente durante mucho tiempo, de que había cometido infidelidad y un pecado contra mi matrimonio. Taché de loca a Esmeralda cuando leí el mensaje. La verdad, no creí que fuera capaz de hacer nada, y de inmediato le respondí el mensaje. No estés diciendo pendejadas, Esmeralda. No me importa lo que quieras hacer en mi contra. En fin, que ni siquiera sabes dónde vivo. Mejor dedícate a abrir las piernas, que es lo único que sabes hacer bien, y es el único trabajo que te puede sacar de pobre. A mí deja de molestarme. No quiero saber más de ti. Cuando mandé el mensaje, tardé casi unos 5 minutos esperando la respuesta de Esmeralda, y cuando por fin llegó, aquel mensaje era un texto acompañado de un video. El texto decía lo siguiente: yo no sé cómo le tengas que hacer, Jacobo, pero quiero que me entregues el dinero que te estoy pidiendo, porque si no, mira lo que le voy a enseñar a tu amada esposa. Enseguida, cuando se cargó el video, pude ver que es como si Esmeralda hubiera colocado una cámara escondida en aquella habitación en la que solíamos tener encuentros íntimos. En el video se veía perfectamente mi persona, haciendo acto íntimo con ella. El lujo en el detalle era bastante explícito. No había forma de negar que yo era aquel que estaba dentro de las imágenes. En ese instante empecé a sentir miedo, pero ya no quise contestarle. Aún así, Esmeralda me envió un mensaje más. En aquel, venía acompañado de una imagen, una fotografía. Y por si tenías las dudas, mi querido Jacobo, ya sé dónde vives. Mira, es ahí, ¿verdad? Qué bonita casa tienes. Qué lástima sería que te corrieran de ahí como un maldito perro, por andar de chile flojo con muchachas como yo. Pues ahí ya tú sabrás. Si no me das el dinero, ya sabes a lo que te atienes. En ese momento, sentí el verdadero terror. Esa maldita mujer era una víbora. Me tenía contra las cuerdas, y sabía que iba en serio con sus peticiones. Pero también era una realidad, que yo no iba a darle 200,000 pesos. Ni siquiera tenía ese dinero en el banco. Esa mujer estaba loca. Pasé un par de días pensando en qué iba a hacer. Cada que llegaba a la casa, tenía mucho miedo de que mi esposa Leticia ya estuviera enterada y hubiera recibido aquel video. Me daba mucho miedo pensar que Esmeralda me tenía bien investigado. Recuerdo que una noche entré a la habitación de mis hijos para darles un beso de buenas noches. De andar ahí caminando por la habitación casi oscura, tropecé con algunos de sus juguetes. Entre estos, noté que había una pistola de juguete. Era una especie de réplica muy bien elaborada. Prácticamente podría pasar como una pistola real. Ahí se me vino una idea a la cabeza, la cual no tardaría mucho en ejecutar. Tomé aquella pistola. Sé que parecerá una estupidez, pero la desesperación y el miedo me llevaron a pensarlo así. A la mañana siguiente, le marqué a Esmeralda. Le dije que no había podido conseguir el dinero, pero que quería platicar con ella. De esa forma fijamos un lugar en el cual vernos y poder charlar un rato. Esa tarde, al salir del trabajo, Esmeralda me citó en el mismo lugar de siempre. Era un motel de paso que ya era bien conocido por ambos. Incluso siempre pedíamos la misma habitación. Cuando entré al cuarto, Esmeralda ya me estaba esperando. Traía ropa provocativa y estaba dispuesta a seducirme.
Rápido se acercó a mí y me dijo unas palabras desconcertantes. Me alegra mucho que hayas venido, Jacobo. No sabes qué tanto bien me hace tu presencia. Cada que te tengo cerca y huelo tu perfume, y cada que puedo abrazarme a tu pecho, me siento feliz, me siento muy segura, y me imagino que el hecho de que estés aquí es porque has venido a decirme que también quieres estar conmigo. Si es así, olvídalo del dinero, eso no me importa, yo solo te quiero a ti. En ese instante, supe que Esmeralda no era más que una maldita loca. Le faltaba algo en la cabeza para entender la realidad que estábamos viviendo. Ahí, sin pensarlo, mientras me tenía abrazado, saqué de mi bolso de la chamarra aquella pistola de juguete y se la coloqué en la cabeza. Lo siento mucho, Esmeralda, pero tú no quieres entender por las buenas, así que no me has dejado opción. Pero para que veas que soy buena persona, te voy a dar una última oportunidad. Por favor, deja de molestarme, porque si no, la próxima vez que venga o que te encuentre, voy a jalar el gatillo sin pensarlo, porque prefiero irme a la cárcel y vivir una vida encerrado, antes de tener que ceder y dejar que le eches a perder la vida a mi familia. Con ellos no te metas, te lo aseguro, porque no estoy jugando. Esmeralda cayó en pánico. Por el espejo ella podía ver el arma que yo apuntaba en su cabeza. Ella desconocía que era un arma falsa, de juguete, una pistola que un niño utilizaba para jugar. Sin embargo, aquella táctica, aunque fue arriesgada, funcionó. Está bien, Jacobo, ya vete. Te juro que no te voy a molestar, pero no me mates, perdóname la vida. Sé que he actuado mal, como una loca, pero es que de verdad te amo. Y no me gusta verte con otra mujer. No puedo ni pensar en la idea de vivir sin ti. Pero también quiero vivir. Olvídate de todo. Ya no voy a hacer nada para dañarte. Pero por favor, baja el arma y déjame sola. Esmeralda se tiró al piso. Lloraba desconsolada. El maquillaje se le corrió por las mejillas. Me parece que la dejé en un shock muy profundo. Un profundo miedo. Seguramente pensó que iba a morir. Ahí fue que aproveché para dar la media vuelta y salir de aquella habitación, largarme definitivamente de su lado. Cuando llegué a casa todo estaba normal, ni siquiera un mensaje de Esmeralda, ni esa noche ni los días siguientes. Con ello asumí que se había olvidado de mí, que me había dejado en paz, y había comprendido que jamás le iba a corresponder. Me alegraba saber que el sustito que le di la había hecho recapacitar. Ni modo. No me sentía del todo bien por lo que hice, pero no me quedó de otra. Pensé que con aquello mi vida iba a estar más tranquila, pero no, la cosa más compleja estaba por iniciar. Se los digo porque un viernes salí con unos compañeros del trabajo. Fuimos a tomarnos unos tragos a la casa de uno de estos. Estuvimos bebiendo, jugando cartas, fumando algunos cigarrillos y platicando del fútbol, porque en ese tiempo estaban los partidos del mundial. Realmente no hice nada malo, solamente estuve ahí conviviendo y llegada las 2 de la mañana, tuve que regresarme a mi casa porque tenía que descansar. Me despedí de mis amigos y me subí a mi auto. Regresé a casa y cuando entré, me metí a la cama para descansar. Hasta ahí todo estaba bien, no había ningún inconveniente. Me sentía tranquilo y pacífico de mi mente, porque ya no estaba metiéndome en problemas con mujerzuelas. El problema comenzó la mañana siguiente. Al despertar, me encontraba yo sin camisa y estaba ligeramente descobijado. En eso, escuché unos reclamos de mi esposa Leticia. Jacobo, por favor despiértate. Eres un maldito cerdo. No sé cómo pudiste hacerme esto, pero esto me pasa por estúpida, por pendeja. ¿Cómo pude creer que alguien como tú, que se la pasa de parranda en parranda, iba a serme fiel? Ya me lo había advertido mi madre. Tú no eras más que un patán. Ahora confirmo que todos los hombres son iguales. Yo abrí los ojos. Me sentía, como decimos en México, completamente modorro. Apenas estaba entendiendo lo que pasaba y le pregunté a Leticia que por qué me gritaba así. No te hagas pendejo, Jacobo. Mírate nada más cómo llegaste. Ya te viste el cuello, el pecho. Ve al espejo y confírmalo por tu propia cuenta. Me paré rápidamente de la cama.
Ahí mismo en el cuarto teníamos un tocador que tenía un espejo grande. Al verme en el reflejo, me di cuenta de algo realmente horrible, y es que en mi cuello y en mi pecho tenía una especie de chupetes, como si una mujer hubiera puesto su boca y me hubiera dejado esas marcas de pasión. Pero no entendía por qué, si no había tenido encuentros con nadie esa noche. Realmente aquello era bastante extraño, pero lo peor de todo es que no había una explicación lógica que le pudiera dar a mi mujer. Simplemente le dije a Leticia que no entendía cómo esas marcas habían aparecido en mi cuerpo, pero ella no me creyó. De inmediato me pidió que tomara mis cosas y me fuera de la casa, porque ella no estaba dispuesta a estar con un maldito infeliz, con un infiel, con alguien que había traicionado los votos del matrimonio. Y como Leticia era muy católica y muy devota de las creencias y todo eso, la verdad es que la cosa se me complicó bastante. No me quedó más remedio que tomar una maleta con mis cosas y largarme a vivir a la casa de mi madre. Salí completamente indignado de mi casa. No había una explicación para aquello. Me daban vuelta por la cabeza muchas cosas, muchas situaciones, y ninguna era una respuesta que pudiera ser justificable para salir de aquel problema. Cuando llegué a la casa de mi madre, ella me abrazó, pues tenía meses que no la veía. Me sentía apenado de pedirle el favor de que me dejara quedar ahí, porque sabía que no merecía su ayuda. Yo mucho tiempo me había olvidado de ayudarla, y ahí estaba yo nuevamente, como un hijo, mejor dicho, como un niño derrotado, que no había logrado solucionar su vida de adulto. «Pásale, mijo, ¿cómo estás? Mira nomás cómo vienes. Pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron?» Mi madre me notó muy triste y por eso me preguntó aquello. Traté de darle una explicación y le enseñé los moretones, los cuales también la hicieron que me juzgara para mal. «No me digas esas cosas, Jacobo. Pues es que yo soy tu mamá, pero tampoco soy tonta. Es muy claro lo que traes ahí. Esos chupetes no se hacen solos. Obviamente hubo una mujer que te los hizo. Pues con razón Leticia te corrió. Ya ni la chingas. ¿Cómo fuiste a hacerle eso? Ella siempre te ha atendido bien y te ha querido mucho. No más porque eres mi hijo, si no yo también te corría de aquí». Ya nomás agaché la cabeza, pues no tenía nada que decir. No entendía cómo es que estaba viviendo aquella situación. Pero lo más extraño es que conforme fueron pasando los días, aquellas marcas no se me quitaban. Al contrario, se empezaron a expandir más y más, al grado que en mi pecho empezó a arderme en la zona donde tenía los chupetes, y algunos pocos empezaron a convertirse en unas llagas que me dolían muchísimo. El ardor por las noches era insoportable, y ya mi madre se levantaba y me ponía algunas pomadas. «Ay, mi hijo, esto sí ya se está poniendo muy feo. Perdóname por no haberte creído. Para nada son chupetes de vieja. Esto ya me suena que es algo más grave. ¿Por qué no vas al doctor? Necesitas que te revisen, porque esto se te puede complicar, y ahí sí a lo mejor hasta te andas metiendo en un problema más feo». Mi mamá me estaba asustando con sus palabras. También era una realidad que ya me había tardado. Era necesario visitar al médico. A la mañana siguiente sacamos una cita con un especialista. Mi madre estaba dispuesta a acompañarme, porque yo me sentía mal. De hecho, hasta tenía fiebre y estaba un tanto decaído. Cuando llegamos con el médico, le mostré mis heridas. El doctor empezó a hacerme un cuestionario muy amplio y al final sacó algunas conclusiones. Entre las preguntas, evidentemente, me cuestionó el hecho de si me había metido con mujeres de la noche. Ya saben, con las cariñosas. «Bueno, doctor, pues ahí sí no le voy a mentir. La verdad es que sí me metí con una o dos, pero siempre me cuidé, siempre usé protección. Además, las muchachas eran de confianza. Por eso es que nunca tuve miedo de que se me fuera a pegar algo. Pero dígame, lo que tengo es grave». Aquel médico se me quedó viendo. La estupidez de mi parte era más que evidente. «Para empezar, no debería ser tan tonto, señor Jacobo. Esas mujeres para nada son de confiar, y mucho menos los hombres con los que se acuestan. Usted se imagina toda la cantidad de intercambio de fluidos. No creo que quisiera pensar en eso. Ahí está la prueba. Usted lo está sufriendo. Y en sí tengo varias teorías para esto, pero como todo va paso a paso,
Vamos a iniciar con algunos antibióticos. Conforme la respuesta a los medicamentos, ya veremos qué vamos haciendo. El médico me hizo una receta de antibióticos, algunas inyecciones que iban a ser aplicadas en un periodo de varios días. También el medicamento incluía tabletas y algunas pomadas para las heridas. Cuando fui a casa con mamá, esta estaba muy triste y decepcionada. Me regañaba de cómo fui a terminar así. De veras que ya ni la chingas, Jacobo. Me da mucha tristeza saber que acabaste igual que el cerdo de tu padre. Si vieras con tantas mujeres que me engañó tu padre. Que no dudes que por ahí tienes hasta hermanos regados, pero ya no quiero pensar en eso. Solo de imaginar hasta se me revuelve el estómago. Además tu padre ya se ha de estar revolcando en su tumba. Ojalá y esté pagando en el infierno, porque debería sentirse culpable por lo que ha convertido a sus hijos. Mírate nomás. Cuando llegamos a casa, comencé con el tratamiento. Aquel iba a durar por todo un mes, y al terminar, debía regresar con el médico para evaluar los resultados. Les va a sorprender el hecho de que, cuando terminé aquel tratamiento, la situación no había mejorado. Todo seguía igual, los ardores, los dolores, y llegaron a tal grado que fui incapacitado de mi trabajo, porque el estado en el que me encontraba era deplorable. Cuando llegamos con el médico, este comenzó a revisarme. Se preocupó porque la cosa no había cambiado, y muy preocupado, nos pidió que nos sentáramos. Estábamos ahí junto a su escritorio. En eso el médico se levantó, abrió la puerta del consultorio, miró para todas partes, como buscando que no llegara nadie, o cuidando de que nadie escuchara nuestra plática. Y fue entonces que se sentó nuevamente en el escritorio y nos empezó a decir: «Su caso es muy pero muy particular, señor Jacobo. Por favor, no tome a mal lo que le voy a decir. Le pido su completa discreción. Estoy preocupado. Y creo que la situación que está viviendo es mucho más grave de lo que me imaginaba. Para esto, ya probé con el antibiótico y el tratamiento más fuerte que podía darle. Y mire, no le hizo nada. Además, con las muestras de sangre que le tomé la vez pasada, no encontré nada raro. No hay signos de que usted padezca una ETS. La verdad estoy desconcertado. Y he de estar pensando en este momento. Tengo la conclusión de cuál es el mal que usted está padeciendo, pero también tengo miedo de decírselo, porque de hacerlo, incluso puedo perder hasta la cédula para poder atender pacientes. La ciencia es muy complicada y sobre todo, el ejercer la medicina no es muy compatible con lo que le voy a decir. ¿Ustedes creen en la brujería, señor Jacobo? Y también a usted, señora, le pregunto, ¿usted cree en estas cosas? Volteé a ver a mi madre cuando el doctor nos dijo aquello. Mi madre también me miró y le dijimos al médico que no creíamos en eso, pero en alguna ocasión habíamos oído hablar sobre el tema. Ante nuestra respuesta, el médico siguió hablando con nosotros. De verdad les pido que tomen este tema con seriedad, ya independientemente cuando salgan de aquí. Lo único que quiero que sepan es que en mis manos no hay nada más por hacer. Puedo recomendarles otros médicos, pero les van a dar la misma solución, o algunas alternativas que estoy seguro no van a funcionar, porque el tratamiento que ustedes necesitan no es medicamento, es algo mucho distinto. Para esto debo empezar platicándoles que yo viví en una región de Veracruz cuando era joven. Eso fue antes de que viniera acá a la zona centro del país a vivir y a trabajar. En aquel poblado donde vivía, se tenía mucho la creencia sobre la brujería. Mucha gente la practicaba, pero en especial, las mujeres que necesitaban un hombre, un marido, utilizaban esos recursos para crear una especie de amarre de amor. De esa forma conseguían al hombre de sus sueños, pero también había una contraparte, cuando una mujer no era correspondida, o bien cuando quería vengarse de alguien, podía hacer este tipo de trabajos para dañar a la víctima. Y en mi experiencia viviendo en aquel lugar, me tocó ver varios casos que son prácticamente idénticos al suyo, señor Jacobo. Por eso, es que la recomendación que yo le hago es que vaya a visitar a un curandero, un hombre que trabaje con las energías, porque estoy seguro que a usted alguien me lo está trabajando. A mí no me pregunte, yo no soy un sabio en esos temas, pero le voy a recomendar a alguien.
También, porque es mi deber, le voy a recomendar a algunos otros médicos. Usted ya sabrá qué hacer, eso ya queda en sus manos. Pero por favor, le pido que considere esta opción. Y le aseguro que se va a sorprender la manera en que actúan todas estas cosas. No sé si usted tenga enemigos o enemigas, señor Jacobo. Creo que lo que le está pasando es sumamente delicado como para considerar estas opciones. Tomamos las papeletas en las que el médico anotó los datos de un curandero, también los de otros médicos que eran sus colegas. Esa tarde yo me sentía muy mal, y con la noticia del médico realmente estaba confundido, pero a recomendación de mi madre, fue que tomamos la decisión de ir a buscar a ese señor. Después de despedirnos del médico, salimos y tuvimos que pedir un taxi. Aquel día yo no pude conducir porque me sentía muy mal y el auto lo habíamos dejado en la casa. Anduvimos por la ciudad un rato y después salimos de esta. Llegamos a un punto alejado en el cual la situación de vida era bastante marginal. El taxista ni siquiera quería llevarnos hasta allá porque tenía miedo de que lo asaltaran y le quitaran el taxi. Cuando llegamos, le pagamos al hombre y tocamos en la casa de aquel curandero. Esperamos un momento y hasta que por fin lo vimos salir, sentimos un poco de más tranquilidad. Muy buenas tardes. Pasen. ¿En qué los puedo ayudar? Me imagino que vienen recomendados por alguien, porque yo no recibo a nadie que no haya sido recomendado por alguien de mis conocidos. Pero siéntanse en su casa. Tomen asiento, por favor. Enseguida estoy con ustedes. Mi madre y yo nos quedamos sentados, viendo cómo aquella casita era bastante humilde, pero tenía velas y había carbón por todas partes. También en las paredes había algunos santos que yo no conocía, a los que creo que aquel hombre le rezaba y les pedía sus milagros. Instantes después aquel hombre llegó y se sentó junto a nosotros, prendió un puro y se puso a fumar. Muy bien, joven. Ahora sí puede contarme cuál es su problema, pero por el estado en el que viene, creo que ya sé para dónde van las cosas. Aún así, quiero escuchar su versión, y por favor no omita detalles. Cada punto puede ser de ayuda a encontrar una solución. Comencé a darle todos los detalles de mi caso, incluso los pensamientos que tenía el doctor sobre lo que me pasaba. Aquel hombre daba bocanadas de humo, se veía muy tranquilo, como si todos los casos ya fueran sencillos para él, y hasta eso me daba un poco de esperanza. Nada mejor que un experto en el tema para poder recibir ayuda. Su caso es bastante común, muchacho, pero vaya que los jóvenes de hoy no entienden. El cuerpo humano es sagrado, y la intimidad fue hecha solamente para procrear. No debe usarse para otra cosa, mucho menos para los fines placenteros de los que la gente suele gustar. Si supieran lo importante que es la energía del cuerpo en los procesos espirituales, les aseguro que jamás volverían a revolcarse con alguien que no conocen. Además de esto, veo que usted tiene una enemiga muy fuerte. Seguramente es esa muchachita con la que se andaba metiendo, pero en fin, no es mi deber estar indagando en su vida, sino ayudarlo a curarse. Venga, sígame por favor. Aquel hombre nos llevó hacia un cuartito. El foco era de bajos watts y apenas podía iluminar. Sobre el suelo, que era de tierra, había una tina de aluminio bastante grande, a la cual el tipo empezó a ponerle agua caliente, con la cual él nos confirmó que estaba a punto de bañarse antes de que llegáramos, pero que la iba a utilizar para poderme ayudar. El viejito vació toda el agua caliente a la tina. Después, de un costalito sacó hierbas y empezó a meterlas ahí para hacer una especie de té, una infusión muy grande, en la cual fui invitado a entrar. Anda, muchacho, entra aquí. Necesito que tu cuerpo se relaje y reciba todo el poder de la medicina. Con dificultades pude entrar a la tina. El agua estaba muy caliente y ya se imaginarán, en cuanto el calor tocó mis llagas, el dolor fue horrible. Empecé a gritar, quería salirme, pero aquel hombre me pidió que no lo hiciera, porque de lo contrario no iba a poder curarme. Mientras lo hacía, el señor tocaba una especie de campana junto a mí. La vibración de aquello me hacía retumbar la cabeza y empezó a dolerme mucho. Les juro que la vibración me hizo sentir mareado,
al grado que sentí ganas de vomitar. Aquello fue inevitable, y nada más asomé la cabeza a un lado de la tina y comencé a soltar todos los desechos que había en mi estómago. Aquel señor estaba satisfecho con el proceso que estábamos llevando y me recomendaba vomitar todo lo que fuera necesario, porque el mal estaba bien metido dentro de mi cuerpo. Cuando terminé de vomitar, aquel hombre empezó a indagar sobre el vómito. De pronto, metió la mano en una bolsa de plástico y la introdujo dentro del vómito. De ahí, sacó algo que me puso a temblar. «Ya viste, muchacho, aquí está el mal. ¿A poco no te resulta conocido esto que estás viendo?» Lo que el hombre me mostraba era un pequeño mechón de cabellos. Eran cabellos rizados, exactamente como los tenía Esmeralda. Lo que me resultaba inexplicable es cómo habían llegado hasta el interior de mi cuerpo. Pero lo importante es que, después de haber vomitado, empecé a sentirme mejor. Incluso, ni siquiera me di cuenta cuando las llagas dejaron de dolerme. Cuando el agua caliente terminó enfriándose, el hombre me acercó una toalla, unas sandalias, y me pidió que me pusiera de pie y me secara el cuerpo. Me daba un poco de pena estar ahí parado, desnudo, porque mi madre estaba viendo todo, y aquel anciano, pues ni qué decir, él también. De estar ahí parado, el tipo me pidió que me quitara la toalla, y empezó a untarme algo, una especie de aceite o una grasa que olía muy mal. Con sus manos me la untó en todo el cuerpo, y cuando digo en todo, me refiero a todo. Cuando el señor terminó, me pasó una sábana y me pidió que me cobijara bien. Después me recostó sobre un petate en el piso, y ahí me tuve que quedar durante un buen rato. Según las palabras de aquel hombre, lo que me había puesto era una medicina que me ayudaría a cicatrizar las llagas. Sentí mucho calor en mi cuerpo, empecé a sudar. Sentía como todo aquel medicamento estaba actuando en mi cuerpo. Honestamente me sentía mucho mejor. Al terminar, aquel señor volvió a poner agua caliente sobre la tina, pero esta vez ya era agua limpia, agua con la que me di un baño. Después me sequé el cuerpo y pude volver a ponerme mi ropa. Era evidente que las llagas no se me iban a curar de un momento para otro, pero era impresionante cómo dejaron de dolerme y cómo las aberturas ya sentía cómo empezaban a cerrarse. Aquel hombre me dijo que no necesitaría más, porque como ya había vomitado el mal, poco a poco me iba a ir sanando. Al terminar aquella sesión, el hombre me entregó una bolsita de terciopelo negro en el que había metido los cabellos que pertenecían a Esmeralda. Cuando me la entregó, me pidió de favor que pasara por algún tipo de cementerio y ahí enterrara aquello, y ya cuando estuviera bien enterrado, con ayuda de un palo, tenía que marcarle una cruz. Me dijo que eso era suficiente para poder enterrar aquel mal, pero también me advirtió que era inevitable que todo el daño se fuera a regresar a la persona que lo originó. En ese momento, de lo bien que me sentía, no imaginaba todo lo que se venía. Aquella tarde nos despedimos del hombre, le agradecimos, le ofrecimos un buen pago, pero este se negó a recibirlo. Nos dijo que mejor hiciéramos una obra de caridad, que ayudáramos a alguien necesitado, porque él al menos tenía para comer, y eso era más que suficiente. De regreso a casa, tuvimos que caminar un buen tramo. Teníamos miedo, pero era necesario para poder tomar un taxi en una avenida más transitada. Ya a bordo del taxi le pedimos al hombre que nos llevara a algún panteón, en el cual el tipo nos estuvo esperando, mientras que mi madre y yo entramos para enterrar aquello que era un mal que queríamos sepultar. Una vez hecho aquello, regresamos a casa. Les juro que esa noche dormí como nunca. Al día siguiente, me desperté ya después de las 3 de la tarde, pero tenía una energía diferente. Ya tenía más hambre y me sentía mucho mejor, hasta con mejor ánimo. Eso fue el inicio de mi sanación. De verdad era impresionante cómo aquel médico sabía tantas cosas y cómo es que se atrevió a recomendarme con aquel curandero. Yo no sé mucho de medicina tampoco, pero estaré infinitamente agradecido con la ayuda de aquel médico, también con el curandero. Pronto y poco a poco me recuperé. Al par de meses yo ya estaba normal y estaba ya trabajando nuevamente. Me sentía tan lleno de vida, con tan buena energía y sobre todo con muchas ganas de recuperar a mi familia. Estaba francamente arrepentido de lo que había cometido en el pasado,
y fue por ello que hablé sinceramente con Leticia. Le conté todo lo que había hecho, cómo era mi vida antes de enfermar. También le platiqué sobre el curandero y todo lo que me hizo, y aunque al principio no quería hablar conmigo y tampoco quería regresar, todo lo que le platiqué le hizo recapacitar, y finalmente me aceptó de nuevo. Ella le dio entrada a mi nuevo yo, a una versión mucho mejor de Jacobo, la cual hasta la fecha la ama, la respeta y la procura al 100%, porque con Leticia decidí hacer mi familia, también criar a mis hijos, y hasta la fecha sigo siendo un padre y un esposo muy orgulloso. Si se preguntan qué pasó con Esmeralda, pues debo contarles que durante mucho tiempo no supe nada de ella. Me desconecté completamente de todo ese mundo de las cariñosas, pero justo cuando habían pasado como 6 años después de la última vez que la vi, recuerdo que andaba por ahí en la zona centro de la ciudad, comprando algunas cosas. De pronto, saliendo de una tienda, me encontré con una mujer. Aquella pobre señora estaba muy mugrosa. Su ropa estaba muy descuidada y la mujer traía cargando en un rebozo a un niño muy pequeño. Cuando volteé a ver a la mujer, su mirada se me hizo un tanto conocida y sobre todo su voz, cuando me pidió un poco de limosna. Me pidió dinero para poder llevar algo a su boca, ya que su estado de pobreza extrema no le permitía siquiera eso. Cuando me le quedé viendo, noté que esos ojos realmente me eran familiares, pero no sabía de dónde. Y es que esa mujer se veía realmente mal. En su boca le faltaban varios dientes y tenía algunas cicatrices en su cara, como si alguien la hubiera golpeado fuertemente en el pasado. El niño no paraba de llorar, y eso me llenó de empatía. Saqué de mi bolso algunas monedas y se las entregué, y en eso la mujer me tocó la mano y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Siempre has sido buena persona, Jacobo. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste, Jacobo? Mírame, ahora soy horrible, ahora menos vas a volver a mí. En ese instante me di cuenta que esa pobre mujer era Esmeralda. ¿Cómo había terminado en esas condiciones? La verdad es que no lo sé, pero le hice saber que yo no era el hombre que ella buscaba, y de esa forma, después de entregarle el dinero, seguí mi camino. Pero durante un rato no dejé de pensar en ella. Me daba lástima. Ella no se merecía haber terminado así, pero tampoco era mi culpa. Entendí que el karma del daño que me hizo con la brujería se le había regresado. Esmeralda estaba pagando por todo el daño que quería hacerme, porque seguramente quería matarme. Una vez más, con eso confirmé que la brujería era real, que quien la hace la termina pagando, porque ante los ojos de Dios y de las cosas que están más allá, nada se escapa, y todo aquel que actúa mal tendrá que responder por sus actos. Mi vida es tranquila en la actualidad. De verdad que agradezco a todo lo que ocurrió en mi vida, todo lo que conspiró para que yo pudiera salir de aquel problema, porque de no ser así, yo no estaría contándoles esta historia. ¿Qué más les puedo decir? Cuídense mucho, porque siempre habrá un enemigo a nuestras espaldas, el cual esté dispuesto a hacer todo lo necesario por destruirnos. Pero para eso, recuerden que siempre podrán utilizar el recurso de la protección que viene de la mano con la brujería.